Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos como cada domingo para recordar que el Señor nos llama, que el Señor dirige su palabra a cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces no escuchamos esa palabra, a veces ponemos oídos sordos a su propuesta de amor que nos va dando con su palabra. Por eso, en un momento de silencio, al comenzar esta celebración, pidamos perdón por todas las veces que hemos puesto esos oídos sordos, por todas las veces que no hemos escuchado su palabra y no la hemos puesto en práctica. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que
que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque ha cumplido con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos inútiles, no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy en el Evangelio encontramos esta petición de los apóstoles en la que le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Y uno diría: bueno, ¿por qué empieza así el Evangelio? ¿Qué había dicho antes, verdad? Si nosotros leemos los versículos anteriores, hay una serie de enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, sobre cuidar, acerca del escándalo, sobre el perdón, ¿verdad? Y cuando los apóstoles escuchan estas exigencias para la vida de la comunidad, lo único que le pueden decir a Jesús es: aumentanos la fe. Y Jesús entonces tiene que corregir algo muy importante. ¿En qué consiste la fe? Sí, hay que aumentarla, pero no aumentarla en cantidad, ¿no? Como: ay, tenemos que tener mucha fe. No es de tener mucha fe, sino Jesús les va a decir: la fe consiste en algo muy importante, consiste en tener una buena calidad de fe, no en tener mucha, ¿verdad? Así: ay, llené bolsas de fe. No es de mucho. Calidad de fe, dice: con que tenga la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Con eso Jesús, ¿verdad?, está diciéndole: la fe no es de grandezas, ¿verdad?, de muchas fe, no, es de calidad de fe. Si la fe es del tamaño de una semilla de mostaza, si es auténtica fe y es de ese tamaño, podrás hacer grandes cosas, ¿no? Y aquí obviamente se refiere a arrancar, dice, un árbol frondoso. Bueno, aquí, y la palabra árbol frondoso aquí literalmente habla de un sicomoro, que en aquellos lugares es un árbol enorme, con raíces muy profundas, ¿no? Entonces, desenraizarlo sería una cosa muy complicada. Pero dice: pero si tú tienes fe, puedes desenraizarlo. Claro, aquí lo que Jesús trata de dar a entender no es simplemente, ¿verdad?, que andamos moviendo árboles por la fe. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué me serviría mover un árbol, verdad? No tendría ningún sentido. Jesús está usando esta imagen, ¿verdad?, por un lado, ¿verdad?, por un lado sí, un sentido simbólico, pero también un sentido, ¿verdad?, del sentido de la fe es: nada se te puede oponer cuando tú puedes mover delante de ti cuando tienes fe. La fe puede quitar cualquier tipo de obstáculos, es lo que está diciendo. La fe quita obstáculos. No es que nos evitemos problemas, no es que no tengamos dificultades en la vida, no, quita obstáculos para tu propia vida.
quita obstáculos para tu propia realidad. Ese es el auténtico sentido de la fe, quitar los obstáculos. Y a veces los obstáculos, ¿verdad?, no son árboles, ¿verdad? Los obstáculos a veces son cada situación de nuestra vida que nos vamos enfrentando, ¿verdad? Como el dolor, como el sufrimiento, como la enfermedad, ¿verdad? Son obstáculos de la vida. Nuestros rencores, nuestros odios, ¿verdad?, nuestras envidias, son obstáculos para la fe. Si tuvieras una verdadera fe, una fe con calidad, no en tamaño, sino en calidad, tú podrías quitar esos obstáculos. Por lo tanto, el día de hoy, la liturgia, por un lado, sí puede enseñarnos lo que es la fe, pero sobre todo también nos quiere ayudar a reconocer que la fe no es algo que ya esté dado y para siempre se quede estática. La fe es algo que debe de crecer en nosotros para alcanzar esa calidad de la que Jesús habla. Y entonces las lecturas de hoy nos enseñan precisamente cómo adquirir esa calidad de fe. Y en primer lugar, lo decíamos ya hoy en el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Eso es lo primero. La fe consiste en escuchar la palabra de Dios. La verdadera fe no consiste solamente en tener devociones, ¿no? Ay, es que yo tengo devoción a la Virgen, tengo devociones. Ese no es la fe de la que se habla en la Biblia. Ah, es que yo creo que Dios me va a ayudar mágicamente a resolucionar un problema. Esa no es la fe. La fe es algo mucho más profundo. La fe es algo mucho más hondo. Y la fe implica entonces eso, no ser sordos a la voz de Dios. Escuchar su palabra. La auténtica fe brota de la escucha de la palabra. Una persona que dice tener fe es una persona que escucha la palabra, que está atento a la palabra de Dios, que está atento a lo que Dios dice y trata de interiorizarlo, trata de meditarlo, trata de vivirlo. En eso consiste sobre todo la experiencia de fe. La fe, por lo tanto, no se limita solamente a que un día hago una oración. La fe no consiste solamente en decir, pues ahí la voy pasando, ¿verdad? La fe no consiste solamente, ¿verdad? Ay, es que hoy me acordé de Dios y vine a misa. No, la fe es escuchar continuamente la palabra de Dios. Si alguien no escucha la palabra de Dios, entonces no tiene fe. La fe implica siempre la capacidad de la escucha. Estar atento a lo que Dios dice, estar atento a lo que Dios propone, estar atento a la propuesta de Dios. Esa es la fe. Ahí comienza la vida de fe, ahí comienza la verdadera experiencia de fe, la escucha de la palabra. Y si lo pensamos bien a lo largo de todos los escritos de la Biblia, ¿qué es lo que Dios nos pide siempre? Que escuchemos, que estemos atentos a la palabra, ¿no? Incluso el libro del Deuteronomio, cuando habla del primer mandamiento, que dice: escucha, Israel, nuestro Dios es el único. Escucha, porque si no hay escucha no puede haber fe. Si no hay escucha, no hay la posibilidad de estar atento a lo que Dios nos pide, y pues no podemos realmente creerle a Dios, ¿no? Esa es la fe, la capacidad de escuchar a Dios. Por eso el Salmo hoy decía que no seamos sordos a tu voz, porque si somos sordos a tu voz, no tenemos fe. Si somos sordos a la voz de Dios, a lo mejor podemos caer en supersticiones, ¿no? Si somos sordos a la voz de Dios, a lo mejor podemos caer en fanatismos. Si somos sordos a su voz, podemos caer en lo que llamarían algunos fideísmo, ¿verdad? Creer por creer, ¿verdad? Pero sin ningún sustento, ¿no? Pero no tendremos auténtica fe. La fe es precisamente la capacidad de la escucha. Y entonces hoy tendríamos que empezar a pensar si hemos sido sordos a la voz de Dios. Si hemos puesto oídos sordos a ciertas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno puede escuchar la palabra y a veces somos sordos, ¿verdad? Porque decimos, no, pero esto no es para mí. Cuando yo digo, esto que dice la lectura no es para mí, ya somos sordos. La palabra siempre es para mí. Siempre tiene un mensaje, a lo mejor con mayor intensidad o con menor intensidad, pero siempre es para mí. Nada de, esto no es para mí. O esto lo debería de escuchar fulano, ¿no? Porque luego estamos escuchando cosas y decimos, ay, ojalá hubiera venido mi esposo, ¿verdad? Ay, ojalá hubiera venido mi suegra para que lo escuche. Bueno, cuando yo digo eso, estoy siendo sordo a la voz, porque entonces ya estoy dedicándole el mensaje a otras personas, pero no me lo estoy dedicando a mí. La palabra va para mí, no para los otros. Yo soy responsable de mi vida, los demás son responsables de la suya. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Que no seamos sordos a tu voz. Cuando yo desvío la palabra para otros, soy sordo a la voz. Cuando yo pongo pretextos para no vivirlo, ¿verdad? Ay, bueno, es que Dios dice esto, pero yo no puedo, ¿verdad? Es que mi situación es distinta. Bueno, sordos a su voz. Cuando, ¿verdad? De plano decimos, está mal, Dios no sabe lo que pide, ¿verdad? Somos sordos a la voz. Y entonces nuestra fe no crece, o no tiene calidad, vaya, ¿no? Y no tiene calidad, ¿por qué? Pues porque somos sordos a la voz de Dios. Si el hombre quiere tener realmente fe auténtica, tendrá que estar atento a la escucha de la palabra, meditarla, tratarla de ponerla en práctica, cuestionarse, ¿verdad? Decir, voy mal por este camino, ¿no? Cuando alguien después de escuchar la palabra dice, creo que estoy mal, creo que no estoy haciendo las cosas bien,
bueno, ya no fue sordo, quiere decir que sí se dejó cuestionar por la palabra de Dios. Y si da un paso más y dice, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar? Bueno, está creciendo en su fe, ¿verdad? Le está dando mayor calidad, le está dando mejor terminado a su fe, podemos decir, ¿no? Porque no está siendo sordo a la voz de Dios. Por eso ustedes se dan cuenta, la segunda lectura complementa esta idea. Dice Pablo a Timoteo, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ahí obviamente Pablo está hablando a Timoteo, que está ahí encargado de la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Como si fuera un obispo, ¿verdad? En la comunidad de Éfeso. Y le dice, ¿verdad? Te recomiendo que revives ese don que recibiste cuando te impuse las manos, ¿no? Cuando vamos a decirlo así, cuando lo ordenó obispo, ¿no? Y esto podemos decir, bueno, pero nosotros no somos obispos, no va para nosotros. Sí, porque le está pidiendo Pablo que revive el don que recibió cuando empezó su ministerio. Y esto lo podemos aplicar muy bien a nosotros, porque todos, a lo mejor sí, nosotros no somos obispos, pero todos fuimos bautizados. La imposición de manos aquí hace referencia al inicio de un ministerio. Y aquí podemos hablar del inicio de nuestra vida de fe, y esa fue cuando nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos todos recibimos la fe. Así que hoy cuando dice Pablo, te recomiendo, ¿verdad?, que reavives el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que recibimos en nuestro bautizo? La fe. Hoy San Pablo nos diría, les recomiendo que reaviven el don de la fe cuando se bautizaron, que lo reaviven, no que lo tengan. Todos tenemos fe, todos estamos bautizados aquí, todos tenemos fe. Nadie puede decir, es que yo no tengo fe. Todos tenemos fe. Pero si tenemos fe, ahora la gran pregunta sería, ¿y cómo lo voy a reavivar? ¿Cómo lo voy a hacer más dinámico en mi vida? Porque la fe la tenemos todo, pero a veces se queda estancada, ¿no? La fe. Pues ya hago tal cosa, ya me acostumbré a hacer tal cosa, ya me acostumbré a vivir de tal manera, ya me acostumbré a portarme así, ya me acostumbré a hacer aquello, y nos empezamos a estancar, empezamos ya a dejarnos estáticos en la fe, ¿no? Y ya no crecemos, ya no profundizamos, ya no vamos perfeccionando nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque nos quedamos estáticos con lo que nos enseñaron, con lo que me gustó, con lo que se dijo. Dice, reavívalo. La fe es algo que se tiene que reavivar. La fe es algo que tiene que volver a la vida, ¿no? Porque eso quiere decir reavivar, ¿no? Volver a la vida, encontrarle de nuevo sentido a mi vida de fe, encontrarle de nuevo sentido a esto, que realmente le dé sentido alcanzando la felicidad, que realmente le dé sentido alcanzando la plenitud, que realmente le dé sentido encontrándome con Dios en todo momento, en toda circunstancia, revivando, realmente dejando que Dios cuestione mi historia, ¿verdad? Para poderme impulsar a cosas nuevas. Reaviva mi fe. A eso se refiere entonces el texto, ¿no? A reavivar la fe, a tener la capacidad de tener vida nueva, a tener la capacidad de que esa fe vuelva a lucirse, vuelva a brillar en la vida. Reaviva tu fe. Y entonces dice San Pablo, ¿cómo podemos empezar a reavivar la fe? Primero, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Primero que nada, no ha dado espíritu de temor. Es decir, para reavivar la fe no es por temor, ¿no? No es porque, ay, Dios me va a castigar, ay, Dios está enojado porque no vine a misa, ay, Dios está enojado. No. Aquí no venimos, en primer lugar, por temores. No se reaviva la fe con el temor, ¿no? Pues es que para no condenarme, ¿no? No. La fe no se reaviva con eso. La fe se reaviva, dice, con fortaleza, con amor y con moderación. Estas son las tres categorías fundamentales. La primera de todas, la fortaleza. ¿Y qué cosa es la fortaleza? El espíritu de fortaleza se refiere aquí, ¿verdad?, en la carta de Pablo a Timoteo, a la capacidad que el hombre tiene para mantenerse firme ante las adversidades de la historia. Mantenerse firme ante las dificultades de la vida. Mantenerse firme, ¿verdad? Y no decaer, ¿no? Porque cuando alguien no se mantiene firme, pues cae, por ejemplo, en el odio, ¿no? Cae en la corrupción, cae en las mentiras, en los engaños, ¿no? Porque no se mantiene firme, ¿no? Porque a veces somos débiles, ¿no? Y decimos, es que mejor voy a echar una mentirita, ¿verdad? Para que no me descubra, ¿no? Pues total, no hace daño, ¿no? Ay, pues es que total, ¿verdad? Pues es que me cae mal, ¿verdad? Pues mejor no le hablo, ¿no? Porque ya me cayó mal esta persona, ¿no? Y entonces no me mantengo firme, ¿verdad? Me mantengo débil, ¿no? Y entonces me dejo caer por los odios, y me dejo caer por los engaños, y me dejo caer por cantidad de cosas con las que no me mantengo firme. Dice, la fe se reaviva en primer lugar manteniéndose firme en la fortaleza, teniendo fortaleza, sabiendo que no está bien. O sea, si yo sé que esto está mal, porque si escucho la palabra sé que esto está mal, pues me tengo que mantener firme y decir, a ver, no, voy a tratar de solucionar esto bien, ¿no? No con engaños, no con odios, no con situaciones negativas. Voy a mantenerme firme. Lo primero que tengo que hacer para que mi fe esté bien es mantenerme firme, mantenerme estático, mantenerme con la capacidad de transformar mi vida, mantenerme con la fortaleza. La fe se reaviva con fortaleza.
no dejándome guiar por donde va el agua, ¿no? Ay, pues ahora va para acá, bueno, ahora va para acá. No, firme, ¿a dónde va? La palabra dice esto, mantenerme firme. Que cuesta trabajo, por supuesto que cuesta trabajo, ¿verdad? Nadie dice, ay, es bien fácil vivir en la verdad, no, ¿verdad? Vivimos en un mundo de engaños por todos lados, es bien difícil, hay que mantenerse firme. Ay, es que es difícil ser honesto, ¿verdad? En un mundo de tanta deshonestidad, a mantenerse firme. Voy a esforzarme, ¿verdad? Por no caer en esto. Voy a esforzarme por vivir adecuadamente. Mantente firme. En segundo lugar, para reavivar la fe, dice en el amor. Y aquí el amor se refiere, ¿verdad? A la capacidad, ¿verdad? El espíritu de amor se refiere a la capacidad que el hombre tiene para convivir bien con los demás. A pesar de los defectos del otro, ¿no? Amar, ¿verdad? Y decir, sí, pues esta persona, ¿verdad? Pues a veces tiene un mal carácter, bueno, pero yo lo voy a amar. No voy a enojarme, ¿verdad? En el sentido de ya no le voy a hablar, ya voy a disgustarme, ya voy a separarme. No, amar. Tratar de comprender a esta persona, ¿verdad? Tratar de convivir bien con esa persona. Tratar de entenderlo. Ese es el amor. Porque la fe se va a sostener, ¿verdad? Se va a reavivar cuando en realidad nosotros dejemos de frustrarnos, dejemos de amargarnos por las otras personas. Hay gente que vive amargada, ¿no? Es que siempre mi mamá dice esto, ¿verdad? Ay, qué horror, ¿verdad? Es que siempre mis hijos no me hacen caso, ¿verdad? Y empezamos a poner tantos pretextos y empezamos a amargar nuestra vida. Dice, hay que reavivarla con el amor, es decir, seguir esforzándonos en el amor. Todos tenemos defectos, yo tengo defectos, los otros también tienen defectos. Empezar a amar, ¿no? El amor siempre nos da la fuerza, nos da la capacidad para reavivar la fe. Porque lo hacemos no solamente por nosotros, lo hacemos porque Dios está con nosotros. Lo hacemos porque Dios no nos deja. Lo hacemos porque Dios nos sostiene. Amar, el espíritu del amor y el espíritu de la moderación, ¿verdad? Y aquí la moderación se refiere, ¿verdad? A saber moderar las cosas, ¿no? A saber hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces a veces, ¿verdad? Hay que moderarnos, ¿no? A veces no moderamos nuestro carácter, ¿no? A veces nos dejamos guiar, ¿verdad? Por cualquier cosa y bueno, ya dijimos lo que deberíamos. No nos moderamos. La fe se reaviva cuando nos moderamos. Cuando no nos moderamos, entonces dejamos que pase lo que sea, ¿no? Me dijeron, pues yo les contesto. Aquello yo les regreso, ¿no? Hay que moderarse. Hay que tener la capacidad de moderarse y de decir, hasta aquí llego, ¿no? Hasta aquí debo de hablar, hasta aquí debo de aprender a callarme, hasta aquí debo de ser paciente, ¿no? Esa es la moderación. La fe se reaviva con moderación. Cuando no somos moderados, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿verdad? De nuestro carácter, no sé, de la comida, de lo que sea. Cuando no nos moderamos, entonces la fe no se reaviva. La fe se reaviva cuando nos moderamos. Cuando aprendemos a conocernos, porque en el fondo, ¿quién es el que se modera? El que se modera es el que se conoce, ¿no? Yo no me puedo moderar si no me conozco. Si yo sé que hasta aquí llego, pues hasta aquí llego, ¿no? Si yo sé que esto no lo debo de hacer porque va a tener consecuencias, ¿verdad? O me voy a poner mal, pues no lo hago. Eso es moderación, ¿no? Si yo sé que esto, ¿verdad?, me puede perjudicar porque ya me conozco, pues hasta aquí me modero. Si yo sé que cuando hablo de más me meto en más problemas, pues hasta aquí me modero. Pero hay que conocerse. Nadie va a tener espíritu de moderación si no se empieza a conocer, ¿verdad? Solamente cuando yo, en la medida que me conozco, es precisamente en la medida en la que yo me puedo moderar. Entonces, cuando dice que tengas el espíritu de moderación, ¿a qué se refiere? Apréndete a conocer. Apréndete a ver cómo eres, apréndete a ver cuáles son tus límites, aprende a descubrir cuáles son tus fallas, aprende a descubrir cuáles son tus debilidades, aprende a ver cuáles son tus errores. Eso es moderación. Es que yo si me equivoco con esto, modérate. Y entonces cuando el hombre se va moderando, cuando el ser humano empieza a moderarse, ¿qué significa? Empieza a reavivar su fe. Porque entonces empieza a descubrir que a pesar de sus límites, puede ponerle, él puede poner, ¿verdad?, ciertos topes en la vida para no excederse. Y eso implica descubrir la presencia de Dios en su vida. Entonces su fe se reaviva. La fe no se va a reavivar mientras no nos moderemos y hagamos lo que nos venga en gana. La fe nunca se va a moderar si no somos capaces de abrazar la miseria del otro en el amor. La fe nunca se va a reavivar si no nos mantenemos firmes en el proyecto de Dios. Nunca se va a reavivar. Vamos a quedarnos conformistas con lo que siempre hacemos. Vamos a quedarnos conformistas con lo que siempre vivimos y no vamos a ir transformándonos. Recordando, como dice San Pablo, guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, porque finalmente la fe sí es algo que nosotros tenemos que reavivar, que tenemos que poner en práctica, que tenemos que ir viviendo, pero siempre está sostenida por el Espíritu Santo, porque Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que le va dando sentido a nuestra vida, Dios es el que nos va reconfortando siempre, Dios es el que nos va dando su gracia para seguir siempre adelante. Pues pidamos, mis hermanos, a Dios en este domingo que nos ayude efectivamente a reconocer este don de la fe que recibimos en el bautizo, que nos ayude a recordar que la fe implica escuchar su palabra y lo más importante, que esta escucha de la palabra nos ayude a reavivar nuestra fe
con este espíritu de fortaleza, ¿verdad? Manteniéndonos firmes, viviendo lo que nos pide. Con este espíritu de amor, recordando que tenemos que abrazar a los otros, aunque a veces sale su miseria, su fragilidad. Recordar que tenemos que reavivar nuestra fe con la moderación, ¿verdad? No cayendo en excesos, conociéndonos para dar una mejor respuesta a los demás, para demostrar más nuestro amor a los demás y sobre todo reavivando la fe, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que es Dios que con su gracia nos da lo necesario para seguir siempre adelante. Que nuestra fe sea, sí, como el tamaño de una semilla de mostaza, llena de calidad, llena de entusiasmo y sobre todo llena de fidelidad a nuestro Dios. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo que se encarnó en el seno de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora elevemos, hermanos, nuestra al Señor con aquella confianza filial con la que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida. Oremos. Pidamos que todos los cristianos tomen conciencia de nuestra misión de proclamar el Evangelio. Oremos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Oremos. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud. Oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Oremos. Escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, danos un corazón humilde de tal manera que seamos capaces de reavivar día con día nuestra fe, dando testimonio en los diferentes ámbitos de la vida, demostrando el amor hacia los demás, demostrando la moderación ante los límites que presenta nuestra naturaleza y siendo firmes ante tu palabra y el mensaje que nos invitas a vivir todos los días. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, les recuerdo que la vamos a dar en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y luego nos sacudimos sobre la mesa las manos, por favor.
a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Thank you.